DAQSD, el sistema de replicación. No te la pierdas. Si quieren disfrutar de capítulos adelantados y apoyar al canal, no olviden visitar nuestro Patreon para más historias. Información. DXD, el sistema de replicación. Resumen. Tras ser transportado al mundo de High School DXD mediante un sistema de replicación, Roy creía que podía llegar a la cima. Lo que él no sabía era que las chicas a su alrededor se interesarían mucho más en él de lo que jamás había imaginado. ¿Deseas replicar esta habilidad? Roy. ¿Por qué no? Descargo de responsabilidad. No soy propietario de ningún contenido de este fanficción. Los derechos de autor pertenecen a sus respectivos creadores. 1. Roy Flood. Capítulo 1, Roy Flood. Un techo. El chico de pelo rosa, de unos 16 o 17 años, se despertó en una cama mullida. Su rostro, ligeramente confundido, delataba somnolencia, y miraba fijamente al techo con la mirada perdida. Tras unos minutos aturdido, el niño finalmente recobró el sentido y sus ojos, antes desconcertados, se fueron aclarando poco a poco. Había confirmado una cosa. Había transmigrado. Su nombre era Roy Flood, y procedía del Reino Unido en la Tierra. El chico cuyo cuerpo ahora habitaba Roy también se llamaba Roy Flood. Según los registros que contiene, en ese momento se encontraba en una ciudad del Reino Unido. Sin embargo, esos recuerdos revelaron algo más. Este mundo era ligeramente diferente del que Roy había conocido. Albergaba poderes extraordinarios. Sí. Tal como se representa en las novelas ligeras y los animes, en este mundo existían personas que poseían habilidades sobrenaturales. En sus recuerdos, Roy podía rememorar vívidamente el momento en que presenció tal poder. Durante unas vacaciones de verano, el Roy original viajó a Japón. Una noche, vio a una sacerdotisa usar magia para repeler a una criatura sombría. Aquella escena quedó grabada a fuego en su mente. ¿Un mundo paralelo? ¿O es que viví demasiado ajeno a mi pasado como para darme cuenta de estas cosas? Roy se sumió en profundos pensamientos. En su vida anterior, Internet bullía ocasionalmente con informes de sucesos sobrenaturales. Aunque la mayoría resultaron ser bulos, algunos, en retrospectiva, parecían plausibles. Después de que Roy comenzó a trabajar, escuchó con frecuencia que los directores ejecutivos adinerados o los altos funcionarios creían en esas cosas. Visitaban templos, rezaban a las deidades o trataban a los místicos como invitados de honor. ¿Podrían esas prácticas haber sido algo más que superstición? Roy estaba a la vez conmocionado y perplejo. Pero al instante siguiente, su expresión cambió, como si recordara algo terrible. Maldita sea, debería haber quemado todo en esa casa. Al pensar en el disco duro y el historial de navegación de su viejo ordenador, el rostro de Roy se ensombreció. Si eso saliera a la luz, su reputación quedaría arruinada para siempre. Rezó en silencio para que su casa se incendiara y todo quedara reducido a cenizas. Sin pruebas, sin vergüenza. Además, ya había transmigrado. Si la casa se quemó, que así sea. Tras un rato sumido en la melancolía, Roy se frotó las sienes y apartó esos pensamientos. Roy se levantó de la cama y se dirigió al baño, con la intención de asearse y refrescarse la mente con agua fría. Bueno, al menos sigo siendo tan guapo como antes. Puedo vivir con eso. Al mirarse en el espejo, Roy dejó escapar un largo suspiro, aceptando a regañadientes su nueva realidad. Espera, ¿tengo que volver al instituto? Una terrible revelación lo golpeó. Su nueva identidad era la de un estudiante de secundaria que estaba a punto de comenzar su primer año. Despertarse antes que los gallos y dormir más tarde que los perros. Para alguien que hacía tiempo que se había graduado y había soportado la rutina de la vida adulta, trasnochar era fácil. Pero despertarse al amanecer, eso fue una tortura. Por suerte, aún eran las vacaciones de verano, lo que le dio tiempo para prepararse para su nueva vida. Dim dong. Dim dong. De repente sonó el timbre. Se le aceleró el corazón, temiendo que pudiera tratarse de alguien familiarizado con ese cuerpo. No estaba preparado para las interacciones sociales. Armándose de valor, Roy se secó las manos y se dirigió a la puerta. Al abrirla, vio a un hombre y a una niña. Según los estándares de Roy, ambos eran impresionantes, guapos y hermosos. Pero algo en su actitud le resultaba desagradable. Sobre todo el hombre, con su pelo rubio.
Roy no pudo evitar pensar en ciertos materiales de estudio almacenados en su disco duro. El hombre parecía tener unos 20 años. Tenía un rostro apuesto, pero un brillo feroz en sus ojos empañaba su encanto, causando una mala primera impresión. Vestía un traje rojo de aspecto caro, extravagante y llamativo. Debajo, una camisa blanca estaba desabrochada en el cuello, dejando al descubierto deliberadamente sus músculos tonificados. A primera vista, el hombre parecía un tipo descarado y agresivo. Quizás incluso un delincuente. A su lado había una niña que parecía adorable. Ella también tenía el pelo rubio dorado. Su peinado, sin embargo, era menos atractivo. Dos coletas gemelas peinadas con rizos que parecían taladros. Su atuendo se inspiraba claramente en la estética del anime. Un vestido gótico lolita rojo con ribetes de encaje. Roy tuvo que admitir que el conjunto le otorgaba un encanto innegable, rebosante de una dulzura juvenil. «Muévete, mocoso», espetó el hombre con impaciencia en el momento en que se abrió la puerta. «¿Quién eres?», replicó Roy. Buscó en los recuerdos del Roy original, pero no encontró rastro alguno de estos dos. No se conocían. Sin embargo, por alguna razón, le resultaban vagamente familiares, aunque no lograba recordar dónde los había visto. «Disculpe, usted es Roy Flott, ¿verdad?», preguntó la chica rubia, con un tono mucho más educado que el del hombre. «Sí», asintió Roy. «Eres incluso más normal de lo que esperaba», murmuró, evaluándolo con sus ojos azul oscuro. La expresión de Roy se ensombreció. Estas dos rubias no lo estaban convenciendo precisamente. «Es solo un ser humano». «¿Qué esperabas?», se burló el hombre, con la voz cargada de desdén. «Si tienes algo que decir, dilo de una vez. Si no, lárgate», replicó Roy, sin molestarse en ocultar su irritación. No era de los que mimaban a los desconocidos. Sobre todo, no aquellos que se presentaron en su puerta con tanta arrogancia. Además, vivía en una comunidad de alto nivel con seguridad de primera categoría. Los guardias patrullaban las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si estos dos tenían malas intenciones, la ayuda llegaría rápidamente. No estaba preocupado. 2. Sistema. Capítulo 2. Sistema. Ambos quedaron desconcertados por la actitud de Roy. Evidentemente, no esperaban que una persona común y corriente, a su parecer, los tratara con tanta brusquedad. «¡Qué grosero eres, mocoso!». Enfurecido por las palabras de Roy, el rostro de Riser se contrajo en una mueca feroz, como si estuviera a punto de estallar. Miró a Roy con furia. «Oni-chan, cálmate. Hoy estamos aquí por negocios», dijo Ravel, lanzando una mirada de disgusto a su hermano. Ella lo regañó. «No querrás que vuelva con las manos vacías por culpa de tu impulsividad, ¿verdad?». «Oni-chan». A Roy le pareció que el término era la quinta esencia del anime. ¿Qué clase de hermana llama así a su hermano en la vida real? La mayoría se limitaría a usar simplemente hermano o su nombre. Cualquier otra cosa les parecía excesiva. A Roy le pareció que el comportamiento de esos dos hermanos rubios era extrañamente fuera de lugar, diferente al de cualquier persona normal que hubiera conocido. TCH. Riser dejó escapar un gruñido de irritación, pero cedió. «De acuerdo, hoy su negocio es lo primero». Le dirigió a Roy otra mirada de desprecio. «HMPH, mocoso, tienes suerte. Si me hubieras hablado así cualquier otro día, te habría reducido a cenizas». «Oni-chan, ¿puedes callarte?», espetó Ravel, silenciándolo con una mirada fulminante. «Lo siento, su personalidad es difícil. Me da dolor de cabeza», le dijo a Roy con tono de disculpa. «No pasa nada», respondió Roy, restándole importancia con un gesto. No tenía ningún interés en discutir con esos hermanos excéntricos. «Solo dime por qué estás aquí. Tengo cosas que hacer y no tengo tiempo que perder». Ravel respiró hondo, como si se armara de valor, y dijo: «Estoy aquí para romper nuestro compromiso». Roy se quedó paralizado. ¿Romper un compromiso? ¿Qué clase de trama cliché era esta? Primero, transmigró. Entonces, dos rubias aparecieron en su puerta. ¿Y ahora, una cancelación de compromiso tan dramática? Oye, mocoso, ¿cuál es tu respuesta? Date prisa y accede a la petición de mi hermana. Ladró Riser, irritado por el silencio de Roy. No recuerdo haber tenido prometida. ¿Estás seguro de que es la persona correcta?, preguntó Roy, mirando a Ravel.
Rebuscó en sus recuerdos, tanto de su vida pasada como de este cuerpo, pero no encontró rastro alguno de una prometida. ¿Podrían sus difuntos padres haberlo planeado? Era posible. El Roy original provenía de una familia adinerada, por lo que un compromiso concertado no era descabellado. Aún así, esto era absurdo. ¿Quién organizó esto? Tu tatarabuelo, un hombre llamado Lord Flot, fue quien hizo el arreglo, ¿correcto? Preguntó Ravel. Roy parpadeó. ¿Oms? Se devanó los sesos, pero no se le ocurrió nada. Para ser precisos, apenas recordaba el nombre de su abuelo, y mucho menos el de alguien de 2 generaciones anteriores. Vale, mocoso, no te hagas el tonto, se burló Riser. Te investigamos a fondo antes de venir. Sin duda eres tú quien está prometido con mi hermana. Entonces te has equivocado de persona. Espetó Roy, poniendo los ojos en blanco. Para que lo sepas, continuó Riser, estar comprometida con mi hermana es un honor. Es suficiente para disfrutar de la gloria por el resto de tu patética vida. Roy sonrió con suficiencia. Parece que eres tú quien está atrapado en una vida patética. Mocoso, eres demasiado ignorante, gruñó Riser, con los ojos brillando de ira. Oni-chan, deja de empeorar las cosas. Espetó Ravel, y su mirada dejó a Riser sin palabras, aunque él hizo un puchero petulante, claramente reacio a ceder por completo. Disculpen. Llevamos aquí todo este tiempo y aún no nos hemos presentado. Ravel levantó el dobladillo de su falda e hizo una reverencia con gracia, como una antigua noble. Mi nombre es Ravel Fenix, y este hombre problemático es Riser Fenix. Fenix. Esos nombres provocaron una reacción en la mente de Roy, y los recuerdos le vinieron a la mente de golpe. No es de extrañar que me resultaran familiares. Estos eran los hermanos Fenix del anime High School de XD que había visto en su vida anterior. Mocoso, ¿qué te pasa con esa actitud? Gruñó Riser. Su hermana se había presentado, pero Roy permaneció impasible, lo que le irritaba profundamente. De no haber sido por el compromiso, Riser le habría dado una lección a ese gamberro. Roy Flot, dijo Roy con calma, reprimiendo su asombro. Aunque supongo que ya lo sabías. Así que sabemos de ti, dijo Ravel con una leve sonrisa. ¿Puedes explicarme qué está pasando? No entiendo nada. Hasta ahora, no tenía ni idea de que tenía una prometida, dijo Roy, decidiendo no arriesgarse. ¿Quién sabía si estos dos eran realmente los hermanos Fenix de High School de XD? Si lo fueran, provocar a Riser sería una mala idea. Muy bien, asintió Ravel. Miró a su alrededor. Pero deberíamos hablar de esto aquí. Adelante, dijo Roy, haciéndose a un lado para dejarles pasar. Gracias, respondió Ravel cortésmente. Entró, se arrodilló en la entrada y se cambió los zapatos por zapatillas. Al ponerse de pie, perdió repentinamente el equilibrio y se inclinó hacia adelante. Roy, por instinto, extendió la mano y la sujetó por la cintura para estabilizarla. Se ha absorbido suficiente energía dimensional. El sistema se está activando. Por favor, espere. En el instante en que tocó a Ravel, una voz mecánica resonó en la mente de Roy. 3. Hermanos Fenix. Capítulo 3, Hermanos Fenix. Al oír la voz del sistema, Roy se sobresaltó y luego se emocionó. Esta era la máxima red de seguridad para un transmigrante. Sobre todo sabiendo que estaba en High School de XD, un mundo donde las criaturas sobrenaturales campaban a sus anchas. Un sistema como este era justo lo que necesitaba para sentirse seguro. Este era un mundo donde el misterio florecía. Dioses, demonios, yokai, ángeles, dragones, criaturas sobrenaturales, no solo eran reales, sino también muy activas. Mitología bíblica, mitología nórdica, si un mito existió en los registros humanos, probablemente existió aquí. Además, estas criaturas sobrenaturales a menudo abandonaban sus mundos mitológicos para sembrar el caos en el mundo humano. Un buen ejemplo. Los hermanos Fenix, de pie en su sala de estar. Estas criaturas sobrenaturales poseían un inmenso poder destructivo, capaz de arrasar ciudades con facilidad. Ni siquiera las armas más avanzadas de la humanidad pudieron hacerles frente. En apariencia, las principales facciones mitológicas mantenían el orden, salvaguardando supuestamente la paz mundial. Pero entre bastidores, estas facciones tramaban sus planes. Un paso en falso y Roy podría quedar atrapado en el ataque de área de efecto de una criatura sobrenatural, muriendo antes de darse cuenta.
Por suerte, su sistema llegó justo a tiempo. Aquello le brindó a Roy un pequeño consuelo. Aunque su corazón latía con fuerza por la emoción, Roy mantuvo una expresión neutral, disimulando rápidamente sus sentimientos para conservar la calma. ¿Estás bien? Roy miró a Ravel, que seguía sostenido en sus brazos, y preguntó. Estoy bien. Gracias, respondió Ravel. Al no haber estado nunca tan unida a un hombre, aparte de su padre o su hermano, podía sentir la fuerza en el brazo de Roy. El hecho de que fuera su prometido, al menos por ahora, hizo que se le ruborizaran las mejillas. Bajó la cabeza, nerviosa. Maldito mocoso, ¿cuánto tiempo más vas a tenerla? Suelta a mi hermana. Rugió Riser, furioso al verla. ¿Acaso mi hermana es alguien a quien un mocoso despreciable como tú puede tocar? ¿Tu hermano está bien de la cabeza? Roy soltó suavemente a Ravel, luego se tocó la sien y le susurró algo. PFF. Ravel reprimió una risa y luego se recompuso. Oni-chan se preocupa demasiado por mí. Tiene un carácter terrible y se enfada por cualquier cosa. Es un dolor de cabeza. Ojalá se controlara a veces. Mocoso, estás muerto. Riser, al recibir el jab de Roy, ardía de rabia, deseando golpearlo en ese mismo instante. Pero la mirada penetrante de Ravel lo dejó helado. Sin forma de desahogar su ira, solo pudo apretar los dientes y enfurruñarse, murmurando amenazas vacías. Roy sonrió con suficiencia. ¿Retirarse? Ni hablar. No sabía pelear, pero sí que sabía insultar. Roy sabía que no corría peligro inmediato. En ese caso, no había razón para llevarse bien con Riser. Riser rechinó los dientes audiblemente, su temperamento estaba a punto de estallar. Este mocoso era más exasperante que cualquier persona que hubiera conocido, pero él era impotente para hacer algo. Con un bufido, se tragó su orgullo y se quedó rumiando en silencio. Por favor, tome asiento. Roy condujo a la pareja al salón, señalando el sofá. Aunque Roy vivía solo, una ama de llaves limpiaba la casa a diario, manteniéndola impecable. Después de que se sentaron, Roy sirvió agua en vasos y los colocó sobre la mesa delante de cada invitado. Típico mocoso, se burló Riser, mirando el agua con desdén. No tienen ningún tipo de educación, servirles a los invitados cosas tan baratas. Para unos invitados no deseados, el agua es más de lo que merecen. Sean agradecidos, replicó Roy con frialdad. El rostro de Riser se enrojeció, a punto de estallar, pero un atisbo de culpa lo contuvo, como si supiera que había cruzado una línea. Oni-chan, si sigues así, me voy a enfadar, advirtió Ravel. De acuerdo, por tu bien, pasaré por alto la grosería de este mocoso, dijo Riser, forzando una sonrisa antes de lanzarle a Roy una mirada fulminante. Así que así es como luce un idiota con complejo de hermana. A Roy no le impresionó. Sigo sin entender nada de este compromiso entre nosotros. No tenía ni idea de que eras mi prometida hasta que apareciste. ¿Puedes explicármelo con detalle? Preguntó Roy, volviéndose hacia Ravel. Por supuesto, asintió Ravel. Comenzó a explicar los orígenes de su compromiso. Mientras Ravel hablaba, Roy dirigió su atención hacia su interior, comunicándose con el sistema. Sistema cargado. Bienvenido al sistema de replicación dimensional. Que prosperes en tu nueva vida. Un sistema muy educado, ¿eh? Sistema, explícanos tus funciones, ordenó Roy mentalmente. El sistema tiene dos funciones principales. 1. Al consumir puntos de dimensión, puedes replicar las habilidades, objetos, linajes o talentos de otros personajes. Sin embargo, las entidades vivientes no pueden replicarse. 2. Al consumir puntos dimensionales, puedes viajar a otros mundos. Suena potente. ¿Cómo obtengo los puntos de dimensión? Preguntó Roy. Los puntos de dimensión se pueden obtener de tres maneras. 1. Mientras sobrevivas en cualquier mundo, ganarás una pequeña cantidad de puntos dimensionales diariamente. 2. Puedes ganar puntos de dimensión interactuando físicamente con individuos que influyen enormemente en un mundo, como los hermanos Fenech que tienes delante. 3. El sistema emitirá tareas periódicamente. Completarlas otorgará puntos de dimensión. Roy asintió mentalmente. Estas funciones eran sencillas. 4. Pruébalo. Capítulo 4, pruébalo. El segundo método, ¿se refiere a los personajes que conozco por mis recuerdos? Roy preguntó, expresando la duda que le inquietaba.
El anfitrión puede entenderlo de esa manera. Estos personajes tienen un impacto significativo en su mundo e incluso pueden influir en otros mundos. Por lo tanto, poseen una cantidad considerable de puntos dimensionales que absorber. Solo un pequeño toque, ¿verdad? Insistió Roy. Aunque lo comprendía en su mayor parte, quería estar seguro. Como hiciste al tocar a Ravel Fenix, el contacto físico con estos personajes es suficiente. El sistema lo confirmó. Roy asintió. Anfitrión, actualmente dispone de 31.200 puntos de dimensión. ¿Desea realizar su primera replicación? ¿Qué tipo de replicación? Preguntó Roy. Un instante después, mientras Roy miraba a los hermanos Fenix, apareció una interfaz virtual ante sus ojos. Elevador Fenix. Replicación completa. 380.350 puntos dimensionales. Linaje Fenix. 150.000 puntos dimensionales. Pieza maligna, Rey. 10.000 puntos dimensionales. Fuego infernal. 50.000 puntos dimensionales. Conversión mágica. 50.000 puntos dimensionales. Poder demoníaco de alta clase. 120.000 puntos dimensionales. Traje personalizado del diablo. 200 puntos dimensionales. Camisa personalizada del diablo. 50 puntos dimensionales. Zapatos de cuero personalizados del diablo. 100 puntos dimensionales. Ravel Fenix. Replicación completa. 290.300 puntos dimensionales. Linaje Fenix. 150.000 puntos dimensionales. Pieza maligna, alfil. 10.000 puntos dimensionales. Fuego infernal. 50.000 puntos dimensionales. Conversión mágica. 50.000 puntos dimensionales. Poder demoníaco de clase media. 30.000 puntos dimensionales. Vestido personalizado del diablo. 200 puntos dimensionales. Botas de cuero personalizadas del diablo. 100 puntos dimensionales. Parece que no puedo permitirme nada que merezca la pena replicar, murmuró Roy, desanimado por los elevados costes. La ropa que usaba el diablo era barata, pero no parecía diferente de la moda del mundo humano. Nada de armaduras encantadas ni artefactos místicos como en las novelas de fantasía. Espera un segundo. La mirada de Roy se dirigió hacia Riser. Si pudiera absorber puntos dimensionales de él, tal vez podría permitirse algo útil. ¿Qué miras fijamente, mocoso insolente? El elevador estaba erizado. La mirada de Roy, como si estuviera evaluando un objeto o mercancía rara, le resultaba irritante. Como un noble demonio, Riser nunca había sido tratado con semejante falta de respeto. Roy se puso de pie bruscamente, extendió la mano y le dio una palmada en el hombro a Riser. Tú. Los ojos de Riser se abrieron de par en par, su ira se encendió como una llama tangible. Para él, que un simple mortal se atreviera a tocar su noble ser era una afrenta. Oni-chan. Al ver a Riser a punto de explotar, Ravel gritó, con una voz lo suficientemente aguda como para contenerlo. Enhorabuena, anfitrión. Se han absorbido 23.123 puntos de dimensión. La voz del sistema resonó en la mente de Roy. Exultante, mantuvo la mano sobre el hombro de Riser, disfrutando del momento al máximo. Riser Fenix, sinceramente, si tu hermana no fuera tan sensata, llamaría a seguridad para que echaran a un loco como tú, dijo Roy, fanfarroneando con una sonrisa burlona. Ja ja ja. Me encantaría verte intentarlo, se rió Riser burlonamente. ¿Alguien como yo, expulsado por seguridad? Por favor. Con su físico, estaba muy por encima de los humanos comunes, incluso sin poderes demoníacos. Roy soltó una risita, y finalmente apartó la mano del hombro de Riser. Mi compromiso con tu hermana fue concertado por nuestros mayores, dijo Roy con calma. A juzgar por la prisa que has tenido por presentarte, este contrato todavía tiene cierta validez. El compromiso entre Roy y Ravel fue una historia clásica. Hace más de un siglo, el tatarabuelo de Roy, Liord Flot, salvó a alguien del clan Fenix. Durante su recuperación, la persona entabló amistad con Liord. Una noche de borrachera, acordaron comprometer en matrimonio a sus descendientes. La familia Flot se había reducido considerablemente desde entonces, y los Fenix no habían tenido una hija en generaciones. El compromiso se canceló. Hasta la generación de Roy y Ravel, cuando ambos aparecieron y reactivaron el contrato. Sin embargo, Ravel y Riser ocultaron su herencia demoníaca, presentando a su familia como nobleza extranjera. Sin que ellos lo supieran, Roy ya lo sabía. ¿Y qué? Se burló Riser.
¿Crees que un mocoso como tú es digno de mi hermana? El clan Fenix no tenía planes de casar a Ravel por conveniencia política, pero desde luego no querían que se casara con un humano común y corriente. Si me niego a romper el compromiso, ¿qué puedes hacer? Preguntó Roy, sonriendo. Tú. Riser se quedó paralizado, su expresión se ensombreció. Inténtalo, mocoso. Tengo muchas maneras de lidiar contigo. ¿Y qué, piensas escupir sobre la deuda de tu familia? Roy supuso que el Fenix que Liord había salvado probablemente era el padre de Riser. Los demonios vivían mucho más que los humanos, por lo que un siglo era suficiente para que la familia Flot abarcara varias generaciones, mientras que los Fenix, con su baja fertilidad, podrían haber tenido solo una. Una herida lo suficientemente grave como para casi matar a un Fenix, conocido por su vitalidad, no era un asunto menor. ¿Podría haber sido de la guerra civil del diablo? Roy recordaba escasos detalles sobre la guerra, que tuvo lugar siglos atrás. 5. Estoy de acuerdo. Capítulo 5, estoy de acuerdo. Las palabras de Roy provocaron una tensión visible tanto en Riser como en Ravel. La acusación de ingratitud tenía un peso inmenso. Para aristócratas como ellos, fue un golpe devastador. Los demonios, a pesar de su infame reputación, eran famosos por su honor. Tanto en el mundo humano como fuera de él, su credibilidad fue una piedra angular de su influencia. En cierto modo, los demonios resultaban más creíbles que algunos ángeles. Históricamente, su temible imagen significaba que la credibilidad era su única moneda de cambio para generar confianza. Además, en los últimos siglos, el régimen diabólico había sufrido una profunda convulsión. La facción del viejo Satán fue derrocada y la facción del nuevo Satán ascendió al poder. Los nuevos líderes reformaron las políticas de Lampa, desmantelando costumbres obsoletas que antaño asolaban su sociedad. El clan Fenix apoyó firmemente a la facción Nuevo Satán. Un escándalo por ingratitud ahora sería catastrófico. Sus rivales políticos en el mundo de Lampa aprovecharían la oportunidad. Podrían perder no solo su reputación, sino también el estatus que tanto les ha costado conseguir. ¿Qué quieres? ¿Riqueza, belleza, poder? Dime qué quieres y será tuyo, gruñó Riser, su bufido desdeñoso delatando su arrogancia mientras enumeraba las condiciones. Los humanos eran codiciosos, pensó. Ofrécele el cebo adecuado y Roy se rendirá. Sin ese sistema, Roy podría haber caído en la trampa. Las condiciones de Riser eran tentadoras, metas que la mayoría de la gente persigue durante toda su vida. Pero con ese sistema, esas cosas estaban al alcance de Roy. Idiota, si estás enfermo, ve al médico. Esa cabeza tuya ya debería haber superado el síndrome de Chun-Li-Byo. Roy negó con la cabeza, fingiendo un suspiro. Roy se hizo el tonto, fingiendo desconocer su naturaleza. Como lo estaban ocultando, no vio la necesidad de desenmascararlos. Revelar su secreto podría ser contraproducente. ¿A quién llamas idiota? Riser apretó los dientes, su ira hervía a punto de estallar. Si no hubiera querido resolver el compromiso discretamente, habría desplegado sus alas para aterrorizar a ese mocoso. ¿Llamarlo idiota y Chun-Li-Byo? Insoportable. Oni-chan, ¿puedes dejar de empeorar las cosas? Si no puedes controlar tu temperamento, vete a casa. Yo me encargaré de esto solo, espetó Ravel. No le encontró ningún defecto a Roy. Presentarse para romper un compromiso no era de buena educación, y Roy se había comportado de forma extraordinariamente civilizada. Sin embargo, Riser siguió avivando las llamas, complicándolo todo. Vale, lo entiendo. Aguantaré a este mocoso un poco más, murmuró Riser, visiblemente nervioso. Se obligó a calmarse, prometiéndose a sí mismo no agravar la situación. Lo siento mucho, le dijo Ravel a Roy con tono de disculpa. No te preocupes. No tengo ningún problema contigo. Pero esta es la segunda vez que te disculpas por tu hermano, respondió Roy con frialdad. Si de verdad es responsable, o si realmente se preocupa por su hermana, se disculparía él mismo en lugar de esconderse detrás de ti. El rostro de Riser pasó de azul a pálido, mientras las palabras de Roy herían su orgullo. ¿Qué demonios soy? De no ser por su autocontrol aristocrático, Riser habría soltado una palabrota sin tapujos. Pedir disculpas no es tan difícil, ¿verdad? Mocoso, ¿esperas que me disculpe? Rugió Riser, perdiendo los estribos de nuevo. De ninguna manera. ¿Así es como actúa un hermano?
¿Causarle problemas a su hermana y ser demasiado orgulloso para pedir disculpas? Exclamó Roy, sin aliento. Ravel, avergonzado, miró a Riser, esperando en silencio que tomara la decisión correcta. Al encontrarse con su mirada expectante, el corazón de Riser se encogió. Lo siento. Escupió la palabra entre dientes apretados, cada sílaba dolorosa, como si le costara la vida. Dándose la vuelta, se enfurruñó y se negó a hablar más. No hay opción. Roy era descendiente del salvador de su padre y el prometido nominal de Ravel. Atacarlo estaba fuera de toda discusión. Cualquier otro ser humano ya habría sido incinerado. Roy había explotado esto magistralmente, poniendo repetidamente a Riser en su lugar. De acuerdo, acepto. Aunque esa disculpa no tuvo ninguna sinceridad, dijo Roy asintiendo. Dirigiéndose a Ravel, continuó. Volvamos a nuestro compromiso. Muy bien, dijo Ravel, exhalando aliviado. Acepto romper el compromiso, declaró Roy sin rodeos. ¿Qué? Ravel parpadeó, sorprendido por su franqueza. ¿Sorprendido? Preguntó Roy sonriendo. No, es solo que, las mejillas de Ravel se sonrojaron al darse cuenta de que su reacción había sido excesiva. Ella negó con la cabeza. Sinceramente, no me interesan este tipo de compromisos concertados, dijo Roy con generosidad. Estamos en la era moderna. Que los ancianos impongan matrimonios a sus descendientes sin su consentimiento es una práctica anticuada. El matrimonio debe nacer de sentimientos mutuos. Solo así puede traer felicidad. ¿No estás de acuerdo? HMPH. Solo eres un mocoso, pero tienes algo de sentido común. Eso sí te lo concedo, asintió Riser a regañadientes. El hecho de que Roy aceptara rescindir el contrato le granjeó un mínimo de respeto. Aunque Riser no compartía del todo los ideales de Roy, no estaba de humor para discutir. La estabilización de la situación se convirtió en la prioridad. Admiro mucho la integridad de su familia. Cumplir una promesa centenaria es impresionante, dijo Roy con una sonrisa. Mi familia se había olvidado por completo. No tenía ni idea de que esto existiera. Aunque no hubieras venido, no habría importado. Por supuesto. Nuestra integridad supera con creces la de una familia insignificante, alardeó Riser, inflándose de orgullo. Si tiene alguna petición, haremos todo lo posible por compensarle. Al fin y al cabo, somos nosotros quienes estamos incumpliendo el contrato, dijo Ravel en voz baja, sintiendo que Roy merecía algo por su incumplimiento. No, que tu familia respete un acuerdo tan antiguo es más que suficiente, respondió Roy, sacudiendo la cabeza. Hacer exigencias ahora sería mezquino. Ravel sintió una punzada de vergüenza. Ella y Riser habían venido preparados para tentar a Roy con recompensas si se resistía. ¿No esperaban que fuera así? Mocosa, no te hagas la tímida, dijo Riser, con un tono más ligero ahora que el compromiso estaba sellado. Mi oferta sigue en pie. Dime tu precio y lo haré realidad. Esa es mi forma de trabajar. Da igual, dijo Roy encogiéndose de hombros. Si insistes, me quedaré con eso. Cuando necesite algo, te lo pediré. 6. Contrato de citación. Capítulo 6. Contrato de convocatoria. Roy no sabía nada de ese supuesto compromiso, e incluso después de enterarse, no lo tomó en serio. Si ellos querían romper la relación, que así fuera. Aparte de la actitud de Riser, la de Ravel fue bastante agradable. Roy no sintió humillación alguna, ni necesidad de recurrir a clichés. Sinceramente, agradeció su visita. Su llegada había puesto en marcha el sistema, absorbiendo suficientes puntos dimensionales como para despertarlo antes de tiempo. Sin ellos, si hubiéramos dependido del primer método del sistema, habríamos tardado muchísimo tiempo en reunir lo suficiente. En un mundo repleto de criaturas peligrosas, cuanto antes tuviera un sistema, más seguro estaría. Muy bien. Yo, Riser Phoenix, te concedo una petición. Arriesgaré el honor de mi familia para cumplirlo, declaró Riser. Y lo que es más importante, su clan tenía una gran deuda con el tatarabuelo de Roy, que aún no ha sido saldada. Ahora que el compromiso se había disuelto, Riser, como hermano mayor, se sintió obligado a solucionarlo. De esta forma, incluso si se corriera la voz de la ruptura del compromiso, nadie podría acusar a los Fennecs de ingratitud. No habrían motivos para atacar. Al final, ambas partes se separaron amistosamente, de mutuo acuerdo.
¿No es Ravel quien lo concede, sino tú, su hermano? Preguntó Roy, asintiendo con aprobación. Ese sí que es un hermano responsable. Mi devoción por mi hermana no es algo que un simple mocoso como tú pueda entender, resopló Riser, claramente halagado por las palabras de Roy. Fue el único momento de toda su conversación en el que Riser sintió que Roy decía algo sensato. Roy lo había enfurecido muchísimo. Incluso Ravel había empezado a cuestionar su fiabilidad como hermano. Ahora, por fin, sintió una chispa de reivindicación. De acuerdo, entonces no me contendré, dijo Roy con una sonrisa, en un tono deliberadamente provocador. Con el amor que sientes por tu hermana, apuesto a que cumplirías incluso con mis exigencias más descabelladas. Espero que no te arrepientas de esto. Mientras esté en mi mano, no me negaré, respondió Riser. Deslizó una tarjeta por la mesa, sin preocuparse por las peticiones descabelladas de Roy. ¿Qué podría exigir un ser humano? Desde su punto de vista, los deseos humanos se reducían a riqueza, poder, belleza o longevidad. Predecibles y fáciles de conseguir. Para un demonio, tales peticiones eran triviales. Roy echó un vistazo a la tarjeta. Se parecía a una tarjeta de visita, pero tenía un dibujo similar a un círculo mágico. ¿Qué es esto? Preguntó, fingiendo confusión. Sospechaba que se trataba de un círculo de invocación. Contiene mi información de contacto, dijo Riser. Roy lo cogió, dándole vueltas con expresión de desconcierto. ¿Dónde está la información de contacto? Reprimió una carcajada. ¿Ocultáis que sois demonios y luego me entregáis un círculo de invocación? ¡Qué sutil! Lo sabrás cuando llegue el momento, dijo Riser enigmáticamente. Cuando tengas un deseo que realmente quieras que se cumpla, sostén esta tarjeta y te encontraré. Es un objeto especial creado por el clan Fenix, diferente a todo lo que estás acostumbrado. Riser evitó mencionar el círculo de invocación, envolviéndolo en un halo de misterio. En su mente, se imaginaba a Roy usándolo algún día. Descendía de la forma más dramática e imponente, dejando atónito a ese mocoso irrespetuoso. Luego se burlaba de Roy, haciéndole comprender lo insignificante que era y lo tontas que eran sus provocaciones. Al imaginarlo, Riser sintió una oleada de alegría, apenas pudiendo reprimir una sonrisa burlona. Toma esta tarjeta y devuélvenos el escudo de nuestra familia. Es el símbolo que intercambiaron nuestros mayores, dijo Riser. Roy parpadeó. ¿Eh? Ravel sacó una insignia roja, grabada con un vívido pájaro de fuego, como una criatura divina renacida de las cenizas. Roy rebuscó entre sus recuerdos, hasta que finalmente encontró detalles sobre el escudo que estaban profundamente enterrados. No se encontraba en su domicilio actual, sino guardado en la antigua finca de su familia como recuerdo. Un momento, dijo Roy, haciendo una llamada rápida para que se lo entregaran. Esto es todo. Al percibir el aura familiar, Riser y Ravel confirmaron la autenticidad del escudo y se lo quitaron a Roy. Una vez disuelto el compromiso y recuperado el escudo, su misión estaba cumplida. Nos despedimos, dijo Ravel, haciendo una elegante reverencia antes de prepararse para partir con Riser. Sistema, replica el fuego del infierno consumiendo 50.000 puntos dimensionales. Fuego infernal replicado con éxito. ¿Desea el anfitrión activarlo? El sistema preguntó. Aún no. Esperaría hasta que los hermanos Fenix se hubieran ido. ¿Quién sabía qué podría pasar al activarlo? Si notaban algo extraño, podría ser un problema. Mocoso, eres más listo de lo que pareces, dijo Riser con aire de suficiencia antes de marcharse. Piensa pronto en un deseo. Espero con ilusión nuestra próxima reunión. Lo mismo digo, respondió Roy, esbozando una sonrisa enigmática. HMPH. Riser resopló, esperando en secreto que Roy no se desmayara del susto cuando llegara el momento. Vámonos, Ravel. El aire del campo es demasiado sofocante. No lo soporto. Encontrarían un lugar apartado para teletransportarse de vuelta al inframundo. Roy esperó a que desaparecieran por completo antes de volver a sumergirse en el sistema. Levantó la vista para inspeccionar el fuego infernal. 7. Fuego del infierno. Capítulo 7, Fuego del infierno. Habilidad replicada. Fuego infernal. Calidad. C. Efectos. 1. Tiene un efecto curativo. Si el huésped está herido, fuego infernal puede curarlo hasta cierto punto.
2. Consume poder demoníaco / poder mágico / vitalidad para transformar el cuerpo en llamas, haciendo que algunos ataques físicos externos sean ineficaces. 3. El fuego del infierno puede utilizarse como medio de ataque. Los ojos de Roy se iluminaron al observar los efectos. Nada mal, murmuró. El fuego infernal era esencialmente un subconjunto de las habilidades innatas del clan Fennex. Pero por su precio, fue una ganga. Los 3 efectos, ataque, defensa y curación, fueron excepcionales. Lo más importante es que eran versátiles, ya que abarcaban todos los aspectos clave de la supervivencia. Supongo que he pasado de ser un matón a un luchador débil, dijo Roy con una sonrisa autocrítica. Con esto, tenía una base para la autodefensa. Ya no estaría indefenso ante amenazas menores. Actívalo. Una llamarada brotó de su cuerpo, llenando la habitación de un calor abrasador. Con un pensamiento, Roy contuvo el fuego, condensándolo en su mano derecha. Me siento bien, dijo sonriendo. Controlar el fuego infernal era algo que hacía sin esfuerzo, como si fuera una extensión de sí mismo. Según recuerda, dominar poderes, como los de las criaturas sobrenaturales, depende de si se nace con ellos. Pero el sistema eludió todo eso. El fuego infernal se sentía similar a un Sacred Gear. Roy volvió a abrir el panel para comprobar sus estadísticas. Presentador. Roy Flood. Raza. Humana. Nivel 10 humano en su máximo potencial. Habilidad replicada. Fuego infernal de elementos duplicados. Ninguno. Puntos de dimensión. 4323. Nivel 10. Humano en su máximo potencial. Me pregunto cómo me iría contra un diablo de baja calaña. A diferencia de esos protagonistas de anime, él no sintió ningún aumento repentino de poder. Más allá del fuego del infierno, su físico se mantuvo en el límite humano. Por el contrario, los demonios de clase baja superaron con creces estos límites. Poco después, Roy comprobó sus efectos. Cogió una cuchara de acero de la cocina. Las llamas la derritieron sin esfuerzo, convirtiéndola en un charco. Tras hacerse un ligero corte en la palma de la mano con un cuchillo, observó cómo una pequeña llama sellaba la herida al instante. Cuando transformó su cuerpo en una especie de llama, un cuchillo lo atravesó sin causarle daño, como si cortara el fuego mismo. Me agota, comentó Roy, jadeando ligeramente tras probar los 3 efectos. Su respiración se volvió irregular, como si hubiera corrido a toda velocidad unos cientos de metros. Tengo que fortalecer mi base, resolvió. Sin una base sólida, el fuego infernal era como un niño manejando un Sacred Gear, poderoso pero torpe, incapaz de maximizar su potencial. Tras familiarizarse con las llamas, Roy hizo una llamada. Oye, Jason, comprueba si hay algún pueblo llamado Kuo en Japón. Si es así, quiero trasladarme a la academia de allí, indicó. En el otro extremo estaba el mayordomo de su familia, un ayudante que le dejaron sus difuntos padres. Roy era un huérfano adinerado con una cuantiosa herencia esperándolo tras su graduación. En un mundo plagado de misterios, la riqueza significaba poco frente a tales amenazas. Pero para tareas como esta, fue una bendición. No fue difícil averiguar los detalles de la academia. Poco después, Roy recibió un informe que incluía una lista de estudiantes destacados de la Academia Kuo. Rías debería empezar su 3er año después de las vacaciones de verano. La historia aún no ha comenzado, dedujo, repasando sus conocimientos sobre DXD. Al comienzo del anime, Issei era un estudiante de 2º año, mientras que Rías y sus compañeros eran de 3er año, a excepción de Koneko y Gasper. Probablemente fue el último verano antes de los acontecimientos. El momento perfecto para que se introdujera en la historia. Fundamentalmente, Issei no debería haber despertado su Sacred Gear. En ese momento, no era más que un pervertido impotente. Marcha potenciada, murmuró Roy. Como un Longinus creado por el dios bíblico, el Boosted Gear ofrecía un poder divino. Si Roy pudiera reclamarlo, su fuerza se dispararía. Podría decirse que era el músculo Longinus más fácil de atacar. Otros estaban desaparecidos o en manos de propietarios formidables. Sin embargo, el Boosted Gear estaba a nuestro alcance. Roy calculó que replicar el Boosted Gear mediante ese sistema costaría una fortuna en puntos dimensionales. Pero si pudiera arrebatárselo directamente a Issei, guardaría esos puntos para otros usos.
Rias y su séquito no podrán ayudarme, así que necesitaré a los ángeles caídos, planeó Roy. Con tiempo de sobra antes de que comenzara la historia, tuvo amplia oportunidad para prepararse. 8. Academia Quo. Capítulo 8, Academia Quo. Roy se movió rápidamente. Tras investigar detalles sobre la ciudad de Quo y la Academia Quo, Jason reservó un vuelo ese mismo día. Tras pasar el día ultimando los detalles, Roy embarcó a la mañana siguiente en un avión que lo llevaría del Reino Unido a la ciudad de Quo, en Japón. Todavía tengo mucho trabajo pendiente, murmuró. Al salir del aeropuerto, se dirigió a un hotel. Tras guardar su equipaje, se desplomó sobre la cama, con el cansancio reflejado en su rostro. El dinero no era un problema, pero gestionar la logística desde el Reino Unido hasta Japón no fue tan sencillo como parecía. Eran las vacaciones de verano, así que el proceso de admisión de la Academia Quo probablemente duraría semanas. Además, como planeaba establecerse aquí, tendría que comprar una casa y lidiar con un montón de papeleo. Todas estas tareas se acumularon y se convirtieron en un verdadero dolor de cabeza. Olvídalo. Contrataré a alguien para que se encargue de esto, decidió Roy. Ahora que estaba en la ciudad de Quo, no tenía ningún interés en perder el tiempo haciendo tareas domésticas. Tenía mucho dinero. Y un sistema. No hay necesidad de estresarse. En su primer día, Roy se quedó en casa. Después de cenar en el hotel y ducharse, se acostó temprano. A la mañana siguiente, se puso en contacto con una agencia especializada en realizar recados, les explicó sus necesidades, pagó un depósito y se dispuso a explorar. Al principio de la historia, dos lugares clave cobraban importancia: la Academia Quo y la iglesia abandonada en las afueras. La primera parada de Roy fue la Academia Quo. También esperaba tener suerte, tal vez toparse con un personaje principal y absorber algunos puntos dimensionales. Llegó a la escuela en taxi. Durante las vacaciones de verano, la Academia Quo estaba vacía. A través de la verja de hierro, Roy divisaba de vez en cuando a algunos estudiantes que pasaban por allí. Quiso colarse dentro para echar un vistazo, pero los guardias se lo impidieron. Sin identificación escolar, no se permite la entrada. Decepcionado, Roy se quedó un rato más. Con su fuerza actual, la iglesia abandonada era demasiado arriesgada. Era la base de los ángeles caídos, donde vivían un exorcista renegado y varios de los suyos. Entrar sin permiso podría ser mortal. Hola, ¿qué haces junto a la puerta? Pareces preocupado, dijo una voz. Un chico rubio se acercó, con curiosidad en los ojos. Su atractivo físico destacaba, convirtiéndolo fácilmente en un galán en cualquier multitud. Por la edad que tenía Roy, eclipsaba con creces a los ídolos de la televisión. Llevaba colgada al hombro una bolsa de tela larga, probablemente una funda para palos de kendo. El chico irradiaba un aire deportivo y alegre. El kendo era muy popular entre los estudiantes japoneses, así que encajaba. Oye, ¿eres estudiante aquí?, preguntó Roy, saliendo de sus pensamientos. Sí, asintió el niño. Soy Roy Flood, un estudiante transferido. Empezaré en la Academia Quo este semestre, dijo Roy sonriendo y extendiendo su mano derecha. Oh. El chico le devolvió el gesto, estrechando la mano de Roy con cortesía. Enhorabuena, anfitrión. Se han absorbido 51.230 puntos de dimensión. La rapidez del sistema entusiasmó a Roy. Este tenía que ser Yuto Kiba. Ver a un personaje bidimensional en persona fue impactante. Roy sintió una especie de reconocimiento, pero no estuvo seguro hasta que el sistema lo confirmó. Como cabría esperar de un personaje principal. Los puntos que Kiba le había concedido por sí solo rivalizaban con los que había obtenido de sus dos hermanos Phoenix juntos. Soy Yuto Kiba, estudiante de segundo año en la Academia Quo, se presentó Kiba. Tu rostro no parece asiático. Quizás seas occidental. Sí, soy del Reino Unido, asintió Roy. Tu japonés es impecable. Jamás habría imaginado que no fueras de aquí, dijo Kiba, impresionado. La mayoría de los extranjeros tenían acento, pero el habla de Roy era indistinguible de la de un nativo. Si no fuera por su rostro, Kiba no lo habría reconocido como un forastero. Sin embargo, las habilidades lingüísticas de Roy no eran innatas. Tras aterrizar, gastó 1000 puntos dimensionales para replicar un japonés fluido. Caro, pero vale la pena. Vivir en Japón a largo plazo lo exigía.
Su conocimiento real del japonés se limitaba a la comprensión auditiva, adquirida al ver anime sin subtítulos y otros vídeos. Hablar era algo que no podía hacer. Impresionante, dijo Kiba. Era lo que tenía que hacer, respondió Roy, algo avergonzado por las palabras de Kiba. ¿Trabajar duro para alcanzar una meta y lograrla? Eso es raro. No me extraña que sea el príncipe azul de Kuo, pensó Roy. Si tuviera una interfaz de usuario similar a la de un juego, apostaría a que favorabilidad más 10 parpadeaba sobre su cabeza. 9. Kiba. La conozco. Capítulo 9, Kiba. La conozco. Admiro a personas como usted, dijo Kiba. Al darse cuenta de que su tono podría haber sido demasiado serio, esbozó una leve sonrisa. Por cierto, te vi merodeando junto a la puerta hace un rato. ¿Pasa algo? Preguntó Kiba, volviendo sobre sí. Me incorporaré a la Academia Kuo después de las vacaciones de verano, así que pensé en echar un vistazo a la escuela antes, dijo Roy encogiéndose de hombros levemente. Pero los guardias no me dejaron entrar, así que estaba a punto de marcharme. La Academia Kuo permanece cerrada a personas ajenas, incluso durante las vacaciones. Algunos estudiantes vienen para participar en actividades extracurriculares, así que solo entran los que tienen identificación escolar, explicó Kiba con una sonrisa. Supongo que tendré que esperar hasta que empiece el semestre, suspiró Roy. Conocer a Kiba fue toda una suerte. Esperaba encontrarse con alguno de los personajes principales, pero no contaba con ello. Fue pura casualidad. Kiba echó un vistazo a su teléfono para comprobar la hora y luego sonrió. Tengo algo de tiempo. Si te apetece, puedo enseñarte los alrededores. ¿En serio? Los ojos de Roy se iluminaron. Muchísimas gracias. No hay problema. Pronto seremos compañeros de clase, dijo Kiba con cordialidad. Con el consentimiento de Roy, Kiba habló brevemente con el guardia, quien asintió. Roy se registró en la entrada, recibió un pase de visitante y siguió a Kiba al interior de la academia. El campus era muy extenso. Más allá de las modernas instalaciones, una sección antigua abandonada aún se encontraba dentro de sus terrenos. Para un observador externo, todo el mundo hablaba por y para ostentación. El tipo de escuela privada con patrocinadores adinerados. Solo quienes estén al tanto sospecharían de sus vínculos con lo sobrenatural. Es exactamente la escuela que me imaginaba. Tiene muchísimas instalaciones. Seguro que se lo pasan de maravilla aquí, dijo Roy después de que Kiba le enseñara la mayor parte del campus. Mucho más divertido que en casa. ¿Cómo es tu escuela? Preguntó Kiba. Nos centramos en las notas por encima de todo. Las actividades extracurriculares pasan a un segundo plano, así que nos pasamos el día estudiando, dijo Roy con una risita. He oído que sois unas máquinas de hacer exámenes, asintió Kiba. Tus notas deben ser excelentes, Roy. No, es solo cuestión de supervivencia, bromeó Roy. Gracias a haber heredado los recuerdos de este cuerpo, los conocimientos de la escuela secundaria que había olvidado hacía mucho tiempo estaban a su alcance. Sigue así y los exámenes de ingreso serán pan comido, dijo Kiba. Aquí, mucha gente no se pone manos a la obra hasta su último año. Para entonces, la presión es brutal. Suena duro, dijo Roy con una sonrisa burlona. Con tus notas, encajarás perfectamente. Kiba, tú sí que lo tienes todo resuelto. Apuesto a que eres el príncipe azul de Kuo, ¿eh? Vi a algunas chicas mirándote por el camino, bromeó Roy. Me estás tomando el pelo, dijo Kiba, con una sonrisa tímida que delataba un atisbo de vergüenza. Por cierto, Kuo tiene muchos estudiantes internacionales. Acabo de ver un montón, comentó Roy con naturalidad. Sí, asintió Kiba. La junta directiva de la escuela tiene vínculos internacionales, por lo que recibimos más estudiantes extranjeros. Es la primera vez que oigo hablar de uno procedente del Reino Unido, añadió Kiba, con curiosidad. Kuo no es precisamente una escuela famosa en Japón. ¿Por qué elegirla? Bueno, es por culpa de alguien, dijo Roy, improvisando una excusa preparada. ¿Alguien? Kiba sintió curiosidad. Sí, asintió Roy. Vine a Japón por impulso, simplemente de viaje, con la intención de regresar después de un tiempo. ¿Y luego? Kiba se inclinó hacia adelante. Vi la foto de una chica, dijo Roy, fingiendo una sonrisa tímida. Investigué un poco y descubrí que está en la Academia Kuo. Así que me transferí.
De ninguna manera, dijo Kiba, sorprendido pero sin burlarse. Kiba admiraba la valentía de Roy al perseguir a la chica que le gustaba cruzando fronteras. Sí, ese es el trato. Solo sé su nombre. Souna Shitori. Dicen que es una belleza total. Eso es todo, dijo Roy, suspirando dramáticamente antes de animarse. Pero una vez que me matricule, tendré muchas oportunidades de conocerla. ¿Quién dijiste? La expresión de Kiba se tornó extraña. Souna Shitori. ¿No la conoces? Dijo Roy, haciéndose el tonto. Una belleza como esa debe ser famosa aquí. No me extraña que hayas oído hablar de ella. Sí, la conozco, dijo Kiba, sin encontrar las palabras adecuadas. ¿Es tan fuerte el carisma del presidente que ha llegado hasta un extranjero? ¿En serio? ¿Cómo es ella en la escuela? Preguntó Roy, con los ojos brillando de fingida expectación. Bueno, Kiba vaciló, sin saber cómo responder. 10. Kiba. No te rindas. Capítulo 10. Kiba. No te rindas. Ante las preguntas inquisitivas de Roy, Kiba comenzó a hablar de Souna. Por supuesto, él solo la describió como una estudiante humana ante Roy. Naturalmente, no podía revelar su vida como demonio. Ese era un mundo al que los humanos comunes no podían acceder. No esperaba que Souna fuera tan impresionante. Debe tener muchísimos admiradores en la escuela, dijo Roy con una sonrisa irónica y algo indefensa tras escuchar la explicación de Kiba. Era el tipo de expresión que un chico podría mostrar al darse cuenta de lo extraordinaria que es la chica que le gusta. Una mezcla de admiración y dudas sobre sí mismo. Sin duda es muy popular, asintió Kiba. Souna es el ídolo de muchos alumnos de cursos inferiores. Casi la mitad del colegio la respeta, e incluso hay un grupo de chicas que admiran su liderazgo. Eso es increíble. Es prácticamente un ícono del campus, dijo Roy, con un tono algo desanimado. ¿Tiene novio? ¿Tengo alguna posibilidad? Kiba soltó una risita incómoda, sin saber cómo responder. Sona Sitri, la heredera del clan Sitri, existía en un mundo completamente diferente al de los humanos comunes. Por mucho que Roy lo intentara, alcanzarla parecía imposible. Los sentimientos de Roy, al parecer, estaban destinados a permanecer sin ser correspondidos. No te rindas. Le caía bien Roy y no quería desanimarlo directamente. En cambio, le ofreció un apoyo vago, con la esperanza de que Roy finalmente superara la situación al darse cuenta de que sus esfuerzos no darían fruto. Gracias por el apoyo, dijo Roy con una sonrisa. Si Souna llega a ser mi novia, te deberé un enorme regalo de agradecimiento. Kiba se rió, aunque su sonrisa parecía un poco forzada. No sabía cómo responder al optimismo de Roy. Lo siento, Roy, se me acaba el tiempo, dijo Kiba, mirando su reloj. Tengo que participar en las actividades del club, así que ya no puedo enseñarte el lugar. No te preocupes, ya hemos cubierto la mayor parte de la escuela, respondió Roy con una sonrisa de agradecimiento. Gracias por dedicarme tanto tiempo. Tras despedirse cortésmente, intercambiaron información de contacto. Roy insistió en que invitaría a Yuuto a comer en algún momento, y Yuuto se ofreció a ser su anfitrión y enseñarle a Roy la ciudad de Kyo para ayudarlo a familiarizarse con la zona. Me marcho ahora. Yo también estoy a punto de terminar. Ya he visto todo lo que quería ver. Volveré para familiarizarme mejor cuando empiecen las clases, respondió Roy. Kiba acompañó a Roy hasta la puerta de la escuela antes de dirigirse hacia la antigua escuela. Mientras observaba la figura de Kiba que se alejaba, Roy miró en silencio el sistema. Yuuto Kiba. Replicación completa. 310.100 puntos dimensionales. Equipo sagrado. Nacimiento de la espada, 150.000 puntos dimensionales. Talento en Kendo. 100.000 puntos dimensionales. Conversión mágica. 20.000 puntos dimensionales. Piezas malignas, caballero. 10.000 puntos dimensionales. Poder demoníaco de clase media. 30.000 puntos dimensionales. Uniforme de la Academia Kyo. 100 puntos dimensionales. Como era de esperar de los personajes principales. Aunque no tan poderosos como los hermanos Phoenix, que aparecieron como antagonistas menores, los puntos dimensionales de Kiba fueron impresionantes. A Roy no le interesaba especialmente Swordbeards. Su verdadero objetivo era Boosted Gear. Sin embargo, el talento de Kiba para el Kendo era algo que Roy deseaba desesperadamente. Esto mejoraría rápidamente sus habilidades en el combate cuerpo a cuerpo y compensaría sus debilidades.
El problema era su falta de puntos dimensionales. Roy revisó los puntos y, tras un momento de reflexión, le dio instrucciones al sistema. Sistema, replica el poder demoníaco de clase media de Yuuto Kiba. Podría acumular más puntos y replicar el poder demoníaco de una clase alta más adelante, lo que resultaría más rentable. Pero en ese momento, ahorrar puntos no era tan práctico como aumentar su fuerza. En comparación con los números abstractos de puntos dimensionales, el crecimiento inmediato de la potencia resultó mucho más valioso. Consumiendo 30.000 puntos dimensionales. El poder demoníaco de clase media ha sido replicado. ¿Desea el anfitrión usarlo ahora? Todavía no, respondió Roy, sacudiendo la cabeza. Necesitaba un lugar tranquilo para usarlo. ¿Quién iba a imaginar que usar el poder demoníaco de la clase media causaría un revuelo? Armar un escándalo en público solo lo expondría. Por ahora, Roy no tenía intención de revelar sus habilidades, al menos no hasta que adquiriera el Boosted Gear. Era mejor mantenerse discreto y desarrollar su fuerza en silencio. Al salir de la Academia Kuo, Roy regresó al hotel. La antigua escuela desprendía un aire histórico, y su arquitectura recordaba al siglo anterior. Aunque los estudiantes se habían trasladado al nuevo edificio, este no estaba abandonado. Las aulas libres servían como salas de actividades para ciertos clubes, y cada rincón se mantenía impecablemente limpio. Aún así, el ambiente se sentía sombrío. Por alguna razón, el diseño del edificio no permitía la entrada de mucha luz solar, por lo que permanecía perpetuamente en sombra. En una habitación marcada como Club de Investigación Oculta, Kiba empujó la puerta y entró. La habitación estaba tenuemente iluminada, con pesadas cortinas corridas, pero su suntuosa decoración evocaba el salón de un noble medieval. Ya había 3 personas dentro. Una chica con el pelo largo y carmesí estaba sentada en el borde de un escritorio. Otra chica, con el pelo largo y negro recogido en una coleta, le estaba sirviendo té. Una chica menuda de pelo corto y plateado estaba sentada en un sofá central, picoteando bocadillos con expresión inexpresiva. Disculpe, presidente, llego un poco tarde, dijo Yuuto disculpándose al entrar. 11. Obtención de poder demoníaco. Capítulo 11, Obtención del poder demoníaco. No es para tanto. De todas formas, no tenemos nada urgente que atender, dijo Rías con una sonrisa amable. No mostró ninguna intención de culpar a Kiba por su tardanza. Pero esto es raro. Yuuto siempre es el más puntual de todos nosotros, pero hoy es el último en llegar. Akino, la chica de cabello negro y larga coleta, irradiaba la elegancia de una Yamato Nadeshiko. Sus ojos dulces y su cálida sonrisa sugerían que algún día sería una esposa perfecta. Como amiga y confidente de Rías, era una miembro clave del Club de Investigación Oculta. ¿Yuuto-senpai, pasó algo bueno hoy? Preguntó Koneko, con expresión inexpresiva. Los agudos sentidos de la menuda Nekomata, de cabello plateado, detectaron algo inusual en Kiba. Su herencia Youkai le otorgaba una aguda percepción, lo que le permitía notar rápidamente su estado de ánimo. Parece que Yuuto está de un humor especialmente bueno hoy, observó Rías, volviéndole a mirar. La sonrisa en su rostro era más pronunciada de lo habitual. Kiba soltó una risa seca, rascándose la cabeza. ¿Está novio? Sin duda, respondió Akeno con una sonrisa pícara. Entonces, Yuuto, ¿qué pasó antes de que llegaras aquí? No es para tanto, dijo Kiba, recuperando la sonrisa. Conocí a un estudiante de intercambio y le enseñé las instalaciones de la escuela. Nos caímos bien y charlamos un buen rato. ¿Una estudiante de intercambio? Preguntó Rías, con la curiosidad a flor de piel. Sí, asintió Kiba, mirando a Rías con extrañeza. Decidió no mencionar que el estudiante transferido, Roy Flood, había afirmado haberse enamorado de su amiga a primera vista. Eso podía esperar hasta que empezaran las clases. Es del Reino Unido y todavía está tramitando los papeles de su transferencia. Llegó temprano para familiarizarse con la Academia Kuo durante el receso, pero los guardias lo detuvieron, así que hice de guía. Oh, esta estudiante transferida debe ser especial para ganarse la aprobación de Yuuto, dijo Akino, con una sonrisa que se ensanchaba. Me encantaría conocerlo algún día. Kiba era el chico más popular de la Academia Kuo, adorado por las chicas pero a menudo envidiado por los chicos. A pesar de su popularidad, tenía pocos amigos íntimos fuera del Club de Investigación Oculta.
Para el grupo, fue un alivio saber que había entablado amistad con un estudiante. Vale, basta de charla, dijo Rías, dando una palmada para concentrarse de nuevo. Te informaremos sobre tus actividades con los Devils durante el verano. Al salir de la Academia Quo, Roy regresó rápidamente a su habitación de hotel. Sistema, actívalo. Una oleada de poder estalló en su interior, salvaje e indomable al principio. Sentía como si un torrente de energía recorriera su cuerpo, expandiéndose y presionando hacia afuera como si buscara una vía de escape. Por un momento, pareció que podría abrumarlo. Pero pronto la fuerza amainó y la sensación de hinchazón desapareció. Curiosamente, Roy no sintió nada diferente. Ninguna sensación extraña, ningún cambio en su esencia. El poder se fusionó con su cuerpo con la misma naturalidad que sus propias extremidades, como el fuego del infierno antes. Una tenue llama cobró vida en la palma de Roy, conjurada por el poder demoníaco. Esto es increíble, murmuró Roy, maravillado por la facilidad con la que mantenía la llama. Ya no siento la tensión que sentía antes. Intuía que podía mantener la llama encendida durante horas sin agotarse. Es más, su físico había mejorado notablemente. Mi fuerza, mi resistencia, todo ha mejorado. Entonces, retroalimentación de poder demoníaco, comprendió, atando cabos. El poder demoníaco estaba ligado a la vitalidad. Un cuerpo más fuerte puede soportar mayor poder demoníaco, como se pudo ver en el entrenamiento de Issei después de convertirse en un demonio. Por el contrario, el poder demoníaco podría potenciar el cuerpo. La repentina adquisición de poder demoníaco por parte de Roy fue como verter energía potente en un recipiente frágil. Parte de ese poder había fortalecido su físico para adaptarse al resto, equilibrando su cuerpo y el poder mismo. Ahora, probablemente podría matar a un demonio de clase baja. Roy pensó. El fuego infernal era devastador contra oponentes más débiles. Como se muestra en el anime, su combinación de llamas destructivas y rápida capacidad de autocuración le permite resistir más que enemigos más fuertes gracias a su resistencia. Con el poder demoníaco de la clase media potenciando sus capacidades, Roy sentía que probablemente podría enfrentarse a oponentes más fuertes. 12. Iglesia abandonada. Capítulo 12, Iglesia abandonada. Presentador. Roy Flood. Raza. Humana. Nivel 30 clase media. Habilidad replicada. Fuego infernal, C. Elementos duplicados. Ninguno. Puntos dimensionales. 5593. El poder demoníaco no aparece en la barra de habilidades ni en la de objetos, a pesar de que claramente ha aumentado mi fuerza. Nivel 30, Roy calculó su fuerza. Gracias al poder demoníaco y al fuego infernal heredados del clan Fenex, su fuerza era comparable a la de alguien que empuñara un Sacred Gear. En el peor de los casos, calculaba que se encontraba en algún punto intermedio entre la clase baja y la clase media. Enfrentarse a Rainare ahora no debería ser demasiado peligroso, reflexionó Roy. Rainare, un antagonista clave en el arco inicial de la historia, era un jefe secundario. Como ángel caído de 2 alas, su fuerza era formidable. Ella ostentaba un buen rango entre los de su especie, al mando de otros 3 ángeles caídos subordinados con 2 alas. Su actuación en el anime sugería que superaba a los típicos ángeles caídos de 2 alas, igualando probablemente a un demonio de clase media. Incluso frente a los diablos de clase media estándar, Rainare tenía ventaja. Los ángeles caídos, a pesar de su caída, conservaron poderes basados en la luz, que eran especialmente eficaces contra los demonios. La luz era la perdición del diablo. Pero no creo que deba temer sus poderes basados en la luz. Aunque sus habilidades replicadas tenían su origen en los demonios, seguía siendo fundamentalmente humano. El sistema dejó su esencia intacta, por lo que los poderes basados en la luz dirigidos a los demonios no le afectarían de la misma manera. Para Roy, las lanzas de luz de Rainare no eran más que otra arma. Entonces vayamos a la iglesia y probemos suerte, decidió Roy. Apagó la tenue llama que tenía en la mano antes de salir de la habitación del hotel. Tras tomar un taxi, Roy le indicó al conductor que se dirigiera a la iglesia abandonada en las afueras de la ciudad de Quo. Solo puedo parar aquí, dijo el conductor después de unos 15 minutos, estacionando a un lado de la carretera. Hay un sendero de montaña más adelante, y no puedo subir en coche. Miró a Roy con curiosidad. Esa iglesia lleva abandonada muchísimo tiempo. ¿Qué haces ahí?
Solo estoy haciendo turismo, echándole un vistazo, respondió Roy vagamente. No es un buen sitio. He oído historias de cosas raras que han pasado allí en el pasado. Si solo están de turismo, puedo sugerirles mejores lugares en los alrededores de la ciudad de Kuo, ofreció el conductor con entusiasmo. En mi familia hay gente muy religiosa, así que si me salto la iglesia mientras estoy en Kuo Town, me van a regañar al volver a casa, dijo Roy, inventando una excusa con una sonrisa. ¿Quiere que espere aquí? ¿Es difícil conseguir un taxi por aquí?, preguntó el conductor. Espera 30 minutos. Si no he vuelto para entonces, puedes marcharte, dijo Roy, entregándole algunos yenes para cubrir la espera. El conductor asintió, encantado de complacerle. Roy salió del coche y comenzó a subir por el sendero de la montaña. El camino a la iglesia estaba descuidado, cubierto de polvo y hojas caídas, claramente abandonado durante años. El camino parecía desgastado y olvidado. Tras unos 10 minutos, Roy llegó a la entrada de la iglesia. ¿HM? Hizo una pausa, sin entrar de inmediato, y examinó los alrededores, en particular la zona que rodeaba la puerta de la iglesia. Está demasiado limpio. Alguien ha estado cuidando este lugar, comentó Roy, entrecerrando los ojos con mayor cautela. A pesar del polvoriento sendero de montaña, los alrededores inmediatos de la iglesia estaban impecables. El edificio en sí no mostraba señales de telarañas ni nada por el estilo. Probablemente ángeles caídos, adivinó Roy. Ese exorcista desquiciado de pelo blanco, Fred Seilzen, era humano y probablemente dejaría huellas si frecuentaba ese camino. Sin embargo, Roy no había detectado ninguna señal de tránsito peatonal en su ascenso. Los ángeles caídos podían entrar y salir volando, evitando por completo la carretera de montaña y sin dejar rastro. Tras confirmar sus sospechas, Roy abrió de golpe la puerta de la iglesia y entró, con la esperanza de encontrarse con un ángel caído. ¿Vacío?, murmuró, mientras escudriñaba el salón parroquial vacío. Una estatua se alzaba imponente sobre el altar, flanqueada por filas de bancos para la oración y el descanso. Una disposición típica de una iglesia, tal como Roy esperaba. El interior estaba impecable, sin una pizca de polvo en los bancos ni en el suelo. Alguien había estado aquí, sin duda, y recientemente. Los ángeles caídos no limpiarían como los humanos, pero un breve hechizo podría mantener el lugar impecable. Esperemos a ver qué pasa, decidió Roy. Registró la iglesia, pero solo encontró unas pocas plumas negras en el sótano. Al no tener planes urgentes, no le importó quedarse un rato más. Si Rainare o su grupo aparecieran, el viaje valdría la pena. 13. Un demonio extraviado. Capítulo 13, un demonio extraviado. Con el paso del tiempo, el cielo se fue oscureciendo gradualmente. TCH, mi teléfono casi no tiene batería, murmuró Roy, recostado cómodamente en un banco de la iglesia. Había estado pegado a su teléfono móvil prácticamente toda la tarde. ¿No deberían los ángeles caídos ser nocturnos? ¿Por qué no están descansando en la iglesia durante el día?, gruñó Roy, lanzando una mirada de disgusto alrededor del salón vacío. No había aparecido nadie más aparte de él. Había desperdiciado toda la tarde y, con el teléfono al 20% de batería, la paciencia de Roy se estaba agotando. Lo único que lo mantenía aquí tanto tiempo era la distracción de su teléfono. Ahora que la iglesia estaba muriendo, no tenía ningún deseo de quedarse en aquella iglesia oscura y abandonada. ¿Y qué, se suponía que iba a pasar la noche aquí? Roy no tenía ninguna intención de cambiar una buena suite de hotel por un banco duro. La próxima vez, instalaré una cámara de vigilancia. Estar esperando así era claramente una pérdida de tiempo. Si este método no funcionaba, probaría otra cosa. Él no sabía de magia, pero la tecnología moderna podía servirle igual de bien. Una cámara podría pasar desapercibida para los ángeles caídos que dependían de la percepción de la magia. Aunque lo encontraran y lo destruyeran, al menos confirmaría su presencia y podría acudir rápidamente. Roy se puso de pie, dispuesto a abandonar la iglesia ahora a oscuras. El sendero de montaña carecía de alumbrado público, lo que le obligó a descender prácticamente a oscuras. Por suerte, Fire resultó muy útil. Conjuró una pequeña llama en su mano, cuyo cálido resplandor iluminó el camino hacia abajo. Tras llegar a la base de la montaña, extinguió la llama. Las farolas tomaron el relevo, iluminando la tranquila zona residencial.
Solo unas pocas casas tenían las luces encendidas, y el silencio era casi inquietante. El taxista de antes, tras haber esperado los 30 minutos acordados, ya se había marchado. Roy estaba solo en la carretera desierta. Supongo que tendré que volver andando, suspiró Roy, sacudiendo la cabeza. Por suerte, los suburbios no estaban demasiado lejos del centro de la ciudad. Una caminata de 10 minutos lo llevaría a calles bulliciosas. Aún así, el silencio resultaba inquietante. Las escasas casas y los densos árboles que bordean la carretera proyectan sombras profundas, dando la sensación de que algo podría saltar del bosque en cualquier momento. Se ha activado una tarea aleatoria. Generación de tareas aleatorias, tarea generada aleatoriamente. Por favor, revísala, anfitrión. Roy echó un vistazo a la interfaz virtual que tenía delante. Tarea aleatoria. Derrota al demonio errante. Contenido de la misión. Un demonio errante te sigue sigilosamente. Por favor, derrótalo. Recompensa. 10.000 puntos dimensionales. Un diablo extraviado, murmuró Roy, entre divertido y exasperado por su mala suerte. No se había topado con los ángeles caídos, pero ahora un demonio errante se había cruzado en su camino. Al menos, la tarea aleatoria le sirvió de aviso. ¿Pero dónde está ese diablo perdido? Roy levantó la guardia. Desconocía su fuerza. A pesar de la casi invulnerabilidad de Eiffire, no podía permitirse el lujo de ser imprudente. Incluso Fenix podría haberse superado, y él era solo un humano con una fracción de su poder. Roy escudriñó los alrededores pero no vio a nadie. «Salid», gritó hacia los árboles. A continuación se oyó un crujido, y una figura enorme saltó del bosque, aterrizando a unos 5 metros de distancia. «Qué jugada tan audaz, esconderse tan cerca de una iglesia», bromeó Roy, mirando al diablo errante. No estaba bromeando del todo. Las iglesias, incluso las abandonadas, eran lugares que los demonios evitaban instintivamente. «Humano, tú también crees que es un truco ingenioso, ¿verdad? Dicen que el lugar más peligroso es el más seguro». «Elegí el lugar más arriesgado y nadie sospechó nada», respondió el diablo errante con voz engreída. Su torso se parecía al de un humano, pero su parte inferior era monstruosa, enorme, grotesca y cubierta de escamas que provocaban escalofríos. A pesar de su aspecto espantoso, hablaba con una claridad sorprendente, careciendo de la locura salvaje típica de los demonios callejeros. Roy parpadeó. «De acuerdo, entonces. Esta cosa era extrañamente elocuente». Su comentario pretendía ser una burla, pero la criatura lo interpretó como un elogio. ¿Acaso no se daba cuenta de que la iglesia se había convertido en un escondite para ángeles caídos? ¿Acaso pedía a gritos ser aniquilado? «Me escondí también. ¿Cómo pudo un simple humano descubrirme?», preguntó el diablo errante, como si Roy hubiera arruinado su gran plan. «Solo hay que observar un poco», se burló Roy. «Humano, eres muy listo». «Me encanta comerme a los humanos listos», dijo el diablo errante, cambiando su tono a uno de regocijo. Observó a Roy con avidez, la saliva goteando como si fuera un manjar. «Ábrete el cráneo, cómete el cerebro y me volveré aún más listo. Entonces seré más astuto que esos tontos». Roy se quedó mirando. Suspiró. Este diablo callejero definitivamente no era muy listo. Era elocuente, sí, pero su lógica era ridículamente errónea. 14. Imposible. ¿Eres nuevo en el canal? Bienvenido. Cuéntanos qué novela te gustaría escuchar en Universo Light Novel. Capítulo 14, Imposible. No, humano, ¿no deberías estar aterrorizado? ¿Por qué no me tienes miedo? ¿Por qué estás tan tranquilo?, rugió el diablo errante, cambiando su actitud de arrogante a feroz. La calma de Roy, a diferencia del miedo que esperaba de los humanos, pareció sumirla en un estado de frenesí, y sus palabras fueron una mezcla de rabia y confusión. «No pareces dar tanto miedo», respondió Roy con una leve sonrisa. Si Roy se hubiera topado con un diablo errante justo después de llegar a este mundo, se habría quedado petrificado. En aquel entonces, no era más que un humano común y corriente, indefenso incluso ante el enemigo más débil. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Su fuerza rivalizaba con la de un hombre de clase media. Su único defecto era la falta de experiencia en combate. Sin embargo, eso no importaba mucho. Eiffire le proporcionaba un margen de error absurdamente alto en la batalla.
Las heridas mortales de otros eran meros contratiempos para él, que le permitían cometer errores, adaptarse y hacerse más fuerte en medio de la lucha. Ark. Eres demasiado arrogante, humano. Odio a los tipos engreídos como tú. Pero, me encantan los inteligentes. La voz del diablo errante oscilaba entre la furia y la excitación, mientras su rostro vagamente humano se transformaba en un gruñido monstruoso, grotesco y aterrador. Lo siento, tanto si te caigo bien como si me odias, no me halaga la atención de alguien como tú. Eres tan fea que me estás contaminando los ojos, dijo Roy con una risita. Así que, por favor, desaparezca. Lo he decidido. Te fusionaré conmigo. Tu cerebro es mío y el resto puede pudrirse. El diablo errante soltó una carcajada, como si hubiera sido alcanzado por una genialidad. Soy tan inteligente. Roy negó con la cabeza. Este tipo definitivamente no estaba bien de la cabeza. Se abalanzó primero, con su enorme cuerpo inmóvil mientras escupía un líquido viscoso por la boca. La sustancia era peor que el ácido concentrado, disolviendo todo lo que tocaba. ¡Qué asco! ¿Es que los diablos perdidos no tienen mejores trucos?, murmuró Roy, esquivando el líquido con una mueca. Se movió con rapidez. El líquido salpicó el suelo, derritiéndolo y convirtiéndolo en fosas negras y chamuscadas que desprendían humo verde, como si hubieran sido quemadas por el fuego. Roy miró los agujeros con una inquietud persistente, agradecido de haber escapado a tiempo. El fuego del infierno podía curarlo, pero ser alcanzado por esa inmundicia era un destino que prefería evitar. Preferiría recibir 10 ataques mágicos normales antes que esto, sin duda. Deja de esquivar. Bramó el diablo errante, enfurecido por la evasión de Roy. Intensificó su ataque, escupiendo líquido como una ametralladora. La expresión de Roy se endureció. Activó el fuego infernal. Las llamas lo envolvieron, convirtiéndolo en un espectro ardiente en la oscuridad de la noche. Con un gesto de su mano, estalló una enorme llamarada que formó una barrera de fuego de 3 metros de altura. El líquido se evaporó al entrar en contacto con él. El diablo errante se quedó boquiabierto, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Imposible. ¿Cómo puede un humano usar las llamas características del clan Fenix? Tienes un conocimiento sorprendente, comentó Roy, ligeramente impresionado. Pero tenía sentido. El clan Fenix, uno de los 72 nobles clanes demoníacos, era famoso en todo el inframundo. Su prominencia se disparó con el auge del juego de clasificación, lo que hizo que fueran ampliamente reconocidos entre los diablos. HMPH. Humano, por respeto al Fenix, te dejaré ir hoy. No te metas conmigo otra vez. El diablo errante, a pesar de su habitual confusión mental, recuperó la lucidez ante la amenaza a su vida. Al percibir que las probabilidades estaban en su contra, se dio la vuelta para huir, lanzando una última burla. Este humano no era como los demás que había devorado. Su poder era formidable, y continuar la lucha podría costarle la vida al diablo errante. Tras haber escapado de su amo para disfrutar de la vida como un vagabundo, no estaba preparado para morir, y menos aún a manos de un humano. Salió disparado, internándose en el bosque cercano. ¿Intentando huir?, se burló Roy. No iba a dejar escapar 10.000 puntos dimensionales. Persiguió al diablo errante hasta el bosque. ¿Crees que puedes perseguirme? Ni lo sueñes. Gruñó la criatura. Sin embargo, su voluminosa estructura dificultaba su avance en el denso bosque, lo que ralentizaba su huida. El físico de Roy, potenciado por el poder demoníaco, le otorgaba una velocidad y resistencia superiores, lo que le permitía mantener el ritmo. Maldita sea. Si quieres morir, te complaceré. El diablo errante se detuvo, enfurecido, y se abalanzó sobre Roy. Con un pensamiento, Roy desató un torrente de llamas. Las llamas arrasaron el bosque, envolviendo al diablo errante en un infierno furioso. Instantes después, su enorme cuerpo se desplomó, carbonizado y humeante, y el hedor a carne quemada se extendió por el aire. Enhorabuena, anfitrión. Tarea aleatoria completada. Recompensa. 10.000 puntos dimensionales. Roy sofocó las llamas circundantes para evitar un incendio forestal y abandonó rápidamente el lugar. Era inevitable que el alboroto llamara la atención, y él no tenía ningún deseo de quedarse. 15. Rías. Vamos a cazar al demonio errante. Capítulo 15. Rías.
Vamos a cazar al demonio errante. Tras derrotar al diablo errante, Roy salió disparado del bosque a toda velocidad. Nadie debería encontrarme aquí, ¿verdad? Jadeó Roy, con el corazón latiéndole con fuerza en la silenciosa noche. El ritmo frenético no se debía solo a la intensa carrera, sino también a la adrenalina de matar algo por primera vez. El diablo errante, aunque monstruoso, conservaba rasgos humanos. A la mayoría de la gente le costaba matar incluso gallinas o patos, y mucho menos criaturas humanoides. Incluso los luchadores entrenados a menudo sufrían represalias físicas o psicológicas después de su primera muerte. Sin embargo, Roy no sintió nada fuera de lo común. Supongo que estoy hecho para esta vida, se rió Roy para sí mismo. Lejos de sentirse incómodo, se sentía ligeramente eufórico. En un mundo plagado de peligros, una rápida adaptación fue una bendición. Para borrar sus huellas, Roy cambió de ruta varias veces, asegurándose de no dejar rastro antes de volver a la carretera. Echó un vistazo a las recompensas por la tarea. Está bien, pero no es nada del otro mundo, murmuró. En comparación con los puntos obtenidos al interactuar con los personajes, la recompensa por matar a un diablo errante resultaba insignificante. La primera tarea era mucho más fácil y lucrativa que esta. Sacudiéndose la cabeza, Roy cerró la interfaz del sistema. Lo único que quería ahora era volver a Quotorum, disfrutar de una buena comida, reponer fuerzas y descansar en la lujosa cama del hotel. Había anochecido. No había luces encendidas. En su lugar, las velas proyectaban un brillo retro, dándole a la habitación un ambiente sombrío propio de una película. Todos los miembros del club de investigación oculta estaban reunidos. Rías estaba sentada en su escritorio, absorta en un documento adornado con un mágico estampado rojo. «Presidente, ¿se trata de una misión especial?», preguntó Koneko, sentada en el sofá. Lamió un helado con su expresión impasible habitual, mientras sus sentidos se agudizaban al mirar a Rías. «Sí», respondió Rías. Levantó la vista del documento para responder a la pregunta de Koneko. «Parece que un alborotador desobediente se ha colado en la ciudad de Kuo». «¿Una alborotadora?». Koneko ladeó la cabeza, captando rápidamente la implicación. «¿Un demonio extraviado?». «Exactamente», confirmó Rías asintiendo. Huyó de su amo y ha estado causando estragos en el mundo humano. Por lo visto, se adentró en mi territorio para evadir la persecución. «Presidente, ¿nuestra misión esta noche es dar caza a este demonio callejero?», preguntó Kiba. «Así es», dijo Rías. «No podemos permitir que algo así se descontrole en mi jurisdicción. Es una mancha en nuestra reputación. Así que esta noche tendremos que esforzarnos, todos. Este vagabundo podría mantenernos ocupados hasta el amanecer», añadió Rías con una sonrisa. «Estos días de vacaciones de verano no han sido más que tareas para clientes». «Estoy perdiendo práctica», dijo Koneko, con los ojos brillando de interés a pesar de su rostro impasible. «Esos clientes son tan frágiles que ni siquiera pueden soportar una leve descarga eléctrica». «No es nada divertido», intervino Akeno. «Akeno, cálmate. Ya he recibido muchas quejas sobre ti», dijo Rías, frotándose la frente con un suspiro. «Pero yo también recibo críticas muy positivas, Rías», respondió Akeno, con la sonrisa inquebrantable. «Aún así, demasiadas quejas podrían afectar tu evaluación», señaló Rías, exasperada pero afectuosa. «Bueno, ¿qué puedo hacer?», dijo Akeno con ligereza, aún sonriendo. «A veces, simplemente no puedo contenerme». «Solo intenta tener más cuidado», suspiró Rías. Aunque su amiga desprendía la gracia de una Yamato Nadeshiko, su vena sádica, unida a su carácter, era una combinación letal. «Entendido», asintió Akeno con naturalidad. «Por cierto, Akeno, ¿has intentado localizarlo?», preguntó Rías, retomando la conversación sobre su misión. Akeno alzó la mano, invocando un círculo mágico. Apareció una pequeña criatura familiar, le susurró algo al oído y desapareció de nuevo en el círculo. «Lo siento, Rías, todavía no hay rastro de ello», dijo Akeno, acariciando suavemente a su familiar. «¿En serio? ¿Ni siquiera tú pudiste encontrarlo?». Los ojos. Si te gustan las historias que traemos para ti, apoya a Universo Light Novel con tu suscripción y no olvides dejar tu like.